Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar nuevamente. Hoy vamos a hablar acerca de el diseño de investigación no experimental y al mismo tiempo vamos a hacer un recorrido sobre el diseño de investigación tipo experimental que hemos hablado ayer, en donde mencionábamos que al menos podemos enfrentarnos a un escenario de un preexperimento, es decir, una versión básica de un experimento puro, un cuasi experimento. Y hablamos de algunas diferencias, que seamos un preexperimento, al menos es una única medición y al mismo tiempo podría ser un único grupo, en donde también podría tener un levantamiento, un antes y después, o lo que se conoce como preprueba, postprueba, y de esa manera podría tener esas dos dimensiones, digamos, un diseño experimental para un preexperimento. Podría ser de las dos opciones. Pero también tenemos el caso de un cuasi experimento, o lo que conocemos como diseños cuasi experimentales. Decíamos, no necesariamente tenemos que tener un grupo experimental y grupo control, al menos deberíamos contar con un grupo eh, de beneficiarios o objeto de tratamiento versus un grupo comparación. Y una de las características diferenciadoras es que los grupos previamente ya están conformados, es decir, ya están identificados quiénes son y no necesariamente tienen que tener una equivalencia inicial. En ese sentido, los diseños experimentales, decíamos, sí tienen que tener un grupo experimental, un grupo control y tanto preexperimentos, experimentos puros, cuasi experimentos, hablábamos de que tenemos que tener al menos una variable dependiente y una variable independiente o más variables independientes. ¿Y qué es lo que se hace en un experimento? Manipular la variable independiente para ver cómo responde la variable dependiente. Y en ese sentido, podríamos decir cuáles son los pasos de un experimento en términos de un diseño de investigación. Primero, pues, determinar cuáles son las variables de investigación. Al mismo tiempo, hay que ver cuál es el nivel de intensidad de la manipulación y la medición de las variables y, de igual manera, cuáles son los perfiles en términos de la muestra o la población objeto de estudio y al mismo tiempo, pues, definir cuál es el diseño más adecuado en términos de la investigación. Y por último, pues hablamos de una implementación. ¿Listo? Desde el lado de los diseños no experimentales, pues acá sí cambiamos un tanto la lógica que hemos hablado, pues en un diseño no experimental, el objetivo no es manipular la variable independiente o dependiente. Es decir, tomamos el comportamiento de las variables, tal como sucede en su contexto, en su realidad, y de esa manera nosotros hacemos los distintos análisis en función de los alcances de investigación que podríamos tener, ¿no? Como un alcance descriptivo, un alcance correlacional, o desde el punto de vista explicativo, o a nivel exploratorio, y por lo tanto, las estimaciones, las inferencias sobre las relaciones o las causalidades entre las distintas variables se realizan sin realizar ninguna manipulación o intervención sobre el comportamiento de dichas variables. Por ejemplo, en el caso de un estudio del comportamiento, el nivel de precios o el comportamiento de el nivel de recaudación tributaria o el rendimiento o productividad de una empresa
o las condiciones de pobreza de los hogares en el país, no vamos a hacer una manipulación de las variables para hacer un estudio académico o a nivel técnico. En ese caso, lo que se hace es tomar la serie de datos o hacer un levantamiento en un momento dado y utilizamos esa información para contrastar las hipótesis de investigación. Es decir, tomamos los datos tal como se observan en el contexto natural de las variables de investigación, a diferencia de los diseños experimentales, que al menos manipulamos una variable independiente para ver cómo responde la variable dependiente en términos de una relación o una causalidad, y que hay distintos niveles de experimentos. ¿Listo? Y al mismo tiempo decimos que hay dos tipos de diseños no experimentales: aquellos que son desde el punto de vista transversal y los longitudinales. Los estudios no experimentales de corte transversal se caracterizan por investigaciones en las cuales recolectamos información, datos en un momento dado. En cambio, los estudios longitudinales eh, recolectamos información para distintos periodos. Puede ser un periodo, por ejemplo, del 2015 a 2024, cómo se comporta el crecimiento económico de 2020 al 2025, ya sea de manera trimestral, anual, mensual, etcétera, ¿no? Es decir, puede tener distinto frecuencia para efectos de un análisis longitudinal, y luego vamos a ver algunas diferencias también. Pero desde el lado transversal, lo que miramos es una fotografía en el tiempo, es decir, cuál era la situación en un momento dado, es decir, qué pasó en cuanto al comportamiento de la variable que estamos estudiando en un momento específico. Por ejemplo, en junio de 2026, ¿qué pasó en el año 2024? Puede ser que el levantamiento fue durante un año o en un mes en específico, o en un trimestre, un semestre, o simplemente en un momento dado, ¿no? Y a eso nos referimos con corte transversal, es decir, analizamos qué ha pasado en ese momento. En cambio, desde el punto de vista longitudinal, va más allá. La misma variable, pero en distintos momentos, en función del tipo de frecuencia que estemos analizando, ¿no? ¿Listo? Entonces, desde el lado del diseño transversal, o también se conoce como diseños transeccionales, pues lo que buscamos es obtener información, llámesele recolección de datos, en un momento dado, en un momento único, de tal manera que podamos responder a las preguntas de investigación, cumplir con los objetivos. ¿Y qué es lo que buscamos en el fondo? Describir, caracterizar, determinar la influencia, la incidencia, explicar factores, etcétera. Es decir, hay una serie de estimaciones o modelos estadísticos que se pueden aplicar para este tipo de datos a nivel de corte transversal. Así como a nivel longitudinal, también hay modelos específicos a nivel estadístico que podemos aplicar para efectos de una investigación. En este caso, podríamos tomar desde una estadística descriptiva o a nivel correlacional hasta modelos como Logi, Probit y entre otros que se enmarcan en este tipo de mediciones en un momento dado, ¿no? Desde el lado de los diseños no experimentales a nivel transversal o transaccionales, pues también van en línea con los alcances de investigación. Pueden ser exploratorios, descriptivos y al mismo tiempo correlacionales o causales.
Nosotros perfectamente podríamos decir en un proyecto, en un estudio, que la investigación es con un enfoque cuantitativo, al mismo tiempo con un diseño de investigación no experimental, con un corte transversal, debido a que los datos se recolectan en un momento específico y con un alcance de investigación exploratorio, descriptivo, correlacional o causal, ¿no? Entonces decidimos por cuál alcance nos vamos, ¿no? Y eso, decíamos, depende un tanto del nivel de profundidad, de estado del arte, de el tema que estamos analizando, y en función de ello entonces decimos cuál es el alcance. Pero al mismo tiempo sigue siendo un estudio transversal para distintos tipos de alcance que podríamos tener en la mesa, ¿no? En términos de un diseño de investigación. De esa manera entonces puede hacer que nos vayamos por un alcance descriptivo, un diseño no experimental tipo transversal, o que vayámonos por un alcance correlacional o causal, y al mismo tiempo con un diseño no experimental tipo transversal. Entonces podríamos optar con ese matiz desde el punto de vista de un enfoque metodológico. Aquí hay algunos ejemplos del lado de los diseños transversales exploratorios, por ejemplo, una investigación para comenzar a conocer el modo como opera un grupo terrorista, podría ser el caso, ser, es algo desconocido, pero puede ser desde el punto de vista de hacer un diagnóstico, cómo se comporta, ir conociendo las variables, una evaluación de la resistencia de un material de construcción, que sea totalmente nuevo, o en el caso, un estudio en torno a un nuevo tipo de epidemia provocado por un determinado virus, como el COVID-19, o la influencia, gripe aviar, u otro tipo de enfermedades que han surgido en su debido momento y que son desde el punto de vista exploratorio, ¿no? A nivel de estudios con diseños no experimentales, a nivel transversal descriptivos, los típicos escenarios, por ejemplo, son las encuestas, como las encuestas de ingresos y gastos del Instituto Nacional de Estadística, o las encuestas que hace el Banco Central de Honduras para medir el nivel de precios de la economía, o para ver cómo se comporta un sondeo desde el punto de vista de una percepción electoral, o tendencias ideológicas, o tendencias a nivel de mercado, y entre otros escenarios que podemos tener desde el punto de vista de percepción, comportamiento a nivel descriptivo. Es decir, estudiamos las variables de manera independiente, sin ninguna relación o causalidad entre las mismas. Pero también podemos tener diseños transversales a nivel correlacional o del punto de vista causal. Por ejemplo, si quiere determinar cuál es la relación entre algunas variables, ya sea desde el punto de vista más cualitativo o que sea un poco más cuantitativo, ¿no? O queramos determinar cuáles son los niveles de causa, de incidencia, de efectos de una variable independiente sobre una variable dependiente, como por ejemplo el caso que tenemos en el segundo bullet, ¿no? Determinar las causas por las cuales disminuyó la motivación de los trabajadores de una empresa en un punto en el tiempo. Se puede hacer que apliquemos un cuestionario en un momento dado o analicemos la información para un periodo en específico, eh, sea, por ejemplo, con datos administrativos, es decir, sin aplicar un instrumento de recolección de datos, una encuesta, cuestionario como tal, sino a través del registro de datos administrativos podamos realizar algún tipo de incidencia o efectos con relación a estas variables. Y así para otros estudios en los cuales podemos tener relación de variables
o desde el punto de vista de la incidencia o efectos de las variables independientes a la variable dependiente. Este es otro escenario en cuanto a un estudio para evaluar la relación entre un monto de la beca otorgada, la escolaridad de los padres, la escuela de la procedencia, el promedio general obtenido en, a nivel del nivel educativo que esté cursando, el desempeño académico entre los alumnos recién egresados de una universidad, etcétera. Es decir, puede haber una N cantidad de variables para ver cuál es el nivel de correlación, si es positiva, si es negativa. Podemos tener correlaciones bivariadas o multivariables o multivariantes en términos de N cantidad de variables. Esto es un tanto desde el punto de vista de la recolección de datos en un momento dado, un momento específico, y que puede tener distintos alcances, como exploratorios, descriptivos, correlacionales o causales, ¿no? Y al mismo tiempo, los diseños longitudinales, pues a diferencia del corte transversal, se caracteriza por tener una recolección de datos en distintos momentos del tiempo, es decir, puedo tener una serie de tiempo, como las que hemos hablado, un 80, 2025, 2020, 2025, y en algunos casos la serie de tiempo va a estar en función del tipo de variables, del tipo de estimación que queramos realizar, ¿no? En economía hay unos modelos que se conocen como modelos de serie de tiempo, en donde los utilizamos para hacer forecasts, proyecciones, y de esa manera, pues tenemos que tener una N cantidad de observaciones para ver cómo se comporta la variable en función del tiempo. Pero hay otras estimaciones, como una regresión lineal, simple o múltiple, en donde podríamos tener que unos 20, unos 30 periodos observados. Entre más periodos tengamos, más consistente la información. O también podemos tener información o datos en términos de panel, la misma variable en distintos momentos, que también con eso vamos a cerrar este tema. Pues el diseño longitudinal lo que busca es ver cuál ha sido ese comportamiento a lo largo del tiempo y al mismo tiempo realizar inferencias acerca de sus causas, efectos, la evolución, características, cómo se correlacionan, etcétera. Y al mismo tiempo podemos utilizarlo cuando se busca analizar cuáles son los cambios en el tiempo, sean variaciones absolutas, variaciones relativas, crecimientos del periodo, cómo ha evolucionado en términos comparativos entre un grupo y otro, y de esa manera podemos tener un análisis un tanto más completo y que al mismo tiempo hay una línea de tendencia, hay un comportamiento con base a la misma variable en distintos periodos, que el estudio de corte transversal no puede hacer ese tipo de análisis. Es una limitante en ese sentido, ¿no? Pero en algunos casos también podemos tomar datos producidos o recolectados a manera de corte transversal y que los podemos utilizar desde el punto de vista longitudinal. Por ejemplo, la tasa de desempleo, eh, población económicamente activa, la medición de la pobreza, en donde este tipo de indicadores eh, se estiman con base a los datos recolectados en las encuestas de ingresos de hogares de propósitos múltiples de los Institutos Nacionales de Estadística. Y estas encuestas son de corte transversal, es decir, en un momento dado. Nuevamente la recolectan en mayo, agosto o en algunos años solo una vez se hace el levantamiento de datos, pero con esos datos en un momento dado podemos armar una serie
en términos de un periodo de tiempo, por ejemplo, 2010, 2025, del comportamiento de la pobreza o de la tasa de desempleo o de la población económicamente activa o la fuerza laboral, para ver cuál ha sido la tendencia, si ha disminuido, si ha aumentado. Partiendo de un insumo de datos transversales, lo convertimos en un dato de tipo longitudinal. Eso perfectamente lo podemos hacer. Los estudios longitudinales pueden ser, a su vez, de, de tres tipos: diseños de tendencia, en los cuales buscamos cuál es el comportamiento, caracterizar una variable en el tiempo. Para eso utilizamos gráficos lineales y entre otros que se adaptan a este comportamiento. Por ejemplo, no puedo utilizar un gráfico de sectores o gráfico de pasteles para una variable tipo longitudinal, para ver una tendencia, ¿no? O un gráfico caja-bigote. O sea, no me sirve en ese sentido. Sí, tal vez para ver un comportamiento del periodo, pero como una tendencia no me da mucha información. Pero lo que buscamos es caracterizar cuál ha sido el comportamiento de la variable o las variables en el tiempo. Cómo, cómo se ha comportado el crecimiento económico durante las últimas 2 décadas, cuál ha sido la característica o el comportamiento del consumo o de la inversión durante los últimos 5 o 10 años, etcétera, ¿no? Luego podemos tener diseños longitudinales eh, para análisis tipo evolutivo de grupos, o se conoce como cohortes, y al mismo tiempo los diseños de panel, ¿no? Estos dos últimos son muy interesantes en el sentido de que lo que andamos buscando es la medición de las mismas variables o un grupo en específico de acuerdo a alguna circunstancia o a un patrón, una característica que lo haga diferenciar del resto, como el caso de análisis evolutivo de cohortes, que es un tipo de investigación bastante interesante, ¿no? Cuando hablamos entonces de los diseños de tendencias, pues decíamos, esto lo que busca es analizar una variable en los distintos momentos, como el tiempo 1 hasta el tiempo K, y podemos tener muestras distintas, pero para una misma población. Colectamos los datos en una población en un tiempo 1 y así recolectamos los datos en una población en un tiempo 2, un tiempo 3 y un tiempo K o N, ¿no? Y de esa manera podemos tener una misma población, pero muestras distintas. Es decir, el mismo indicador de crecimiento económico, pero para distintos años. Desde el punto de vista de un análisis de diseño de tendencia. O también hablamos de los diseños de evolución de grupos. En este caso, el objetivo principal es ver cuál ha sido el comportamiento de un determinado grupo. Por ejemplo, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial o los afectados por el huracán Fifi o el huracán Mitch en Honduras o los que fueron afectados en la tormenta ETA y IOTA o sobrevivientes de COVID-19. Y creamos un perfil con las características, hacemos un levantamiento inicial en términos de un instrumento y con ello entonces podemos aplicarlo en distintos momentos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Para ello, vamos a tener muestras distintas, misma subpoblación, vinculada por algún criterio, característica o corte, como las que hemos hablado, pero tenemos distintos momentos en el tiempo. Es decir, tenemos una recolección de datos en una subpoblación o corte para distintos momentos. Es decir, el mismo grupo, la misma población
vamos a ir a estudiar a los sobrevivientes de COVID-19 en el periodo 1, el periodo 2, periodo 3, hasta el periodo K, y luego hacemos un análisis de cortes. Y de hecho hay modelos específicos para este tipo de mediciones. Y por último, a nivel de economía o las ciencias económicas, se utiliza bastante los diseños de panel, en donde tenemos los mismos casos o participantes y en este caso son medidos observados en todos los tiempos o momentos. Característica puntual, misma población o muestra, exactamente los mismos casos o participantes. Por ejemplo, alguien de comercio internacional quiere hacer un estudio en términos de movilización de productos de mercancías generales o bienes de transformación y quiere hacer un estudio en términos de la región centroamericana en el marco del Tratado de Libre Comercio. Va a tener los mismos países objeto de estudio en el marco del Tratado de Libre Comercio, es decir, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Dominicana, Estados Unidos. Y en función de ello, puedo tener recolección de datos para exportación, importaciones, balanza comercial y otros indicadores asociados para un periodo de tiempo específico, puede ser unos 10, 15 años, en función de los mismos países, el mismo periodo de tiempo para los países y las mismas variables. Y al final entonces podríamos tener, por ejemplo, un periodo de tiempo que de 10 años para 7 países y para 2 variables, al final tengo bastante información o bastantes datos para hacer una estimación en cuanto al comportamiento de las variables que estamos estudiando. Y luego podemos hacer un análisis comparativo, ¿no? Y de hecho hay modelos de datos de panel para efectos fijos, efectos variables y otros que ustedes me imagino que se los han mencionado en estadística económica. Entonces, la característica principal de los diseños de panel, misma población o muestra, exactamente los mismos casos o participantes. Cuando hablamos de individuos, empresas y queremos hacer análisis de datos de panel, podemos tener una desventaja en el sentido de que algunos van saliendo, ya sea porque han fallecido o si estamos hablando de empresas, algunas van saliendo del mercado, lo que llamamos como las empresas que no han llegado a ese ciclo de vida mínimo y pues cuando la vamos a buscar ya no existen. Entonces, hay datos faltantes en los modelos de datos de panel en algunos casos. Y de hecho, las estimaciones de este tipo de modelos también tienen algunos tratamientos para los datos faltantes debido a la sobrevivencia, es decir, que no han llegado hasta el periodo K, o estaban en el periodo 1, pero no están en el periodo 2 o el periodo 3, o así sucesivamente. Entonces, de esa manera, podríamos enfrentarnos a datos faltantes dentro de una estimación, y ese es un problema en términos estadísticos, ¿no? Y al final se convierte en un dolor de cabeza porque tenemos que tener estimaciones que sean eficientes y de esa manera, pues, cuando tenemos problemas de datos que no son completos o no son estables, pues se reduce el tamaño de la muestra y por lo tanto se vuelve menos consistente la salida o los resultados de las estimaciones. Ya finalizando, podemos decir que investigación experimental, investigación no experimental, ¿cuáles son las diferencias o por cuál nos quedamos? Es decir, eso si queremos manipular o no una variable independiente, digamos, en el diseño experimental eh, manipulamos la variable independiente, en el diseño no experimental tomamos las variables tal como se comportan
en su contexto natural, en su realidad, y por ello, tanto la investigación experimental como la de tipo no experimental son importantes en el ámbito de una investigación y ninguna es mejor que otra en ese sentido, ¿no? De hecho, los estudios experimentales también toman comportamientos de variables en el tiempo, es decir, cuál es la tendencia, cuál es la característica, etcétera, y es decir, toma características de el diseño no experimental, en donde podríamos tener un diseño experimental con elementos no experimentales en cierta forma. Es decir, ocupamos saber cómo se comporta la variable, cómo están correlacionadas, y para ello debería tener un periodo de tiempo para poder analizarla o en un momento dado, ¿no? Entonces, podría convivir ambos diseños de investigación, tanto experimental como no experimental. Pero un diseño no experimental no tiene componentes experimentales, es decir, no hace ninguna manipulación, ¿no? Caso contrario, el diseño experimental sí puede tomar algunas características, elementos de un diseño tipo no experimental. Y al mismo tiempo decimos que el diseño que podemos seleccionar depende del problema que pretendemos resolver o fenómeno que estamos estudiando. Y en función de ello, pues determinamos el nivel de incidencia, impacto, características, etc. Ese es en tanto el diseño de investigación. Eh, Hemos hablado de dos tipos de diseños, experimentales y no experimentales. Por ahí también hemos hablado de los tipos de alcance de investigación, descriptivos, exploratorios, correlacionales, causales. Hemos hablado de tipos de hipótesis. Hablamos de hipótesis de investigación, alternativas, nulas, estadísticas. Y dentro de los tipos de hipótesis de investigación, hablamos de hipótesis de pronóstico, hipótesis de investigación correlacionales, hipótesis de investigación causales o hipótesis de investigación diferencia de grupo. Eso es en tanto a lo que hemos planteado del enfoque metodológico. Por ahí mañana vamos a hablar acerca del tamaño de la muestra, que es un tema muy interesante en el ámbito de la investigación. De nada nos sirve tener un planteamiento del problema, un marco teórico, un enfoque metodológico en cuanto a hipótesis, diseño, alcance, cuál es, si es el enfoque cuantitativo o cualitativo, pero si no identificamos cuál es la población, cuál es la muestra, a quiénes vamos a ir a estudiar, en nada estamos, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar hablando mañana y la siguiente semana, ya para ir cerrando esta parte conceptual y luego vamos a dedicarlo al proyecto de investigación en función de la idea que ustedes vayan formalizando con los temas asignados en términos grupales. Y por ahí mañana en los últimos minutos voy a tomar un espacio para hablar del proyecto de investigación. Listo, jóvenes, si no hay consultas, dudas, por aquí nos quedamos. Gracias, Lick. Buenas noches. Listo, Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. listo.